Juan capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al 8. Cuando lo encuentran me dice amén. Amén. ¿Ya todos lo encontraron? Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a leer, ¿verdad? Del verso 1 al 8. Jesús dijo, la palabra de Dios nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este pasaje que acabamos de leer no nos habla de la salvación. Este pasaje que acabamos de leer nos habla del discipulado. Acuérdense bien de eso. No nos está hablando de la salvación, está hablándonos del discipulado. Es decir, nos habla de una persona que ya ha sido salvada por Cristo, que ya tiene a Cristo en su corazón. Pero, aquí vamos a aclarar el asunto, ¿no? Pero la salvación y el discipulado van juntos. Van juntos. Y ya vamos a ver por la palabra del Señor por qué y cómo. Es que van tomados de la mano, van juntos. Son las dos alas del cristianismo. La una es la salvación y la otra es el discipulado. Jesús nos salva para que seamos, escuche bien, Jesús nos ha salvado, nos salva para que seamos sus, ¿qué? Discípulos. Esa es la meta del Señor Jesús. La meta no es que seamos salvos, ya nos ha salvado. Su meta es que, siendo salvos, nos convirtamos, vayamos por el proceso, por la producción de convertir a esta persona, su persona, en un ¿qué? Discípulo. La salvación nos ayuda y nos hace seguir a Jesús. ¿Cuántos saben eso? Honestamente, hermanos, honestamente, quisiera decir, usted sabe que es salvo porque se ha convertido en un discípulo de Jesús. Me gustaría decir eso. Pero teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente, eso no es 100% cierto. Me gustaría decir, créame con todo mi corazón, me gustaría decirlo para manipularlo un poco. Me gustaría decir, no hay el tal de ser salvo y no ser un discípulo de Cristo. Me gustaría decir eso. Como me gustaría decir
De la misma manera, no hay discípulo si la persona no ha sido salvada por Cristo. Me gustaría decir eso. Me encantaría. Pero tengo el problema de que el ladrón junto a la cruz, uno solo, mire, hace la diferencia, de que el ladrón junto a la cruz fue salvado, pero no se bautizó, ni alcanzó a ser un discípulo del Señor Jesucristo, por lo menos en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Se murió, pues. Se murió. Lo que sí le puedo decir con toda seguridad, mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, es que para ser un discípulo usted tiene que creer y seguir a Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 16, no cierren sus Biblias, seguimos en Juan 15, ahí vamos a estar, no nos vamos a mover de Juan 15. Cuando Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos quién estaba en control de sus vidas. Les estaba diciendo, ¿verdad?, que quién él era como Dios en sus vidas, y les estaba diciendo cómo ellos debían rendir sus vidas basado en el hecho de que Él los eligió. ¿Recuerdan eso? Ya lo mencionamos el domingo pasado. Pero también les estaba diciendo el propósito y el objetivo que Jesús tuvo al elegirlos como sus discípulos. Él dijo, y os he puesto para que vayáis. Para dos cosas. Para que vayáis. Diga vayáis. O vayan. En castellano de ahora, ¿verdad? Y llevéis fruto. O lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Cuántas cosas hay ahí? Tres. La primera, vayan. La segunda, lleven. Y la tercera, que permanezca. Yo creo que ya si usted se vaya preguntando a sí mismo, como discípulo del Señor Jesucristo, si esas tres cosas están pasando, sucediendo, operando ya en su vida. Yendo, llevando y permaneciendo. Está hablando aquí del propósito y objetivo. Y el mismo propósito y objetivo, hermanos y hermanas, es para nosotros. Que vayamos, que llevemos y que nuestro fruto permanezca, que no se desaparezca, que no se pierda. Cuando Jesús les dijo estas palabras, no solo fue para recordarles que Él fue quien les dijo, síganme. Lo dijo para indicarles lo que Él quería que pasara en sus vidas, lo que Él quería hacer con la vida de sus discípulos. Le dijo lo que Él esperaba de sus discípulos, al hacerlos, al elegirlos como sus discípulos. Jesús quería y esperaba de sus discípulos que se movilizaran y llevaran fruto, y que su fruto permaneciera, que lo que hicieran no fuera en vano, que lo que hicieran permaneciera, que el resultado de sus vidas por seguir a Jesús persistiera, durara, continuara, subsistiera y no se perdiera. En otras palabras, que hicieran como discípulos, que hicieran un buen trabajo. Que hicieran un buen trabajo. Mire, cuando uno hace un buen trabajo, eso dura. Eso dura. Como un edificio bien hecho, como un puente bien hecho, bien calculado,
¿verdad? Con buenos materiales, se mantendrá a través del tiempo. El destino de una persona, escuchen bien, ahí lo van a ver en la pantalla, el destino de una persona es ser salvo. Y el destino de alguien que ha sido salvado es ser un discípulo de Jesús. Jesús nos ha elegido para ser sus discípulos. Y el destino de un discípulo, ¿cuál es? Dar fruto. Hacer que otros sean discípulos de Cristo como Él mismo lo es. Eso significa las palabras de Jesús ahí en Juan 15:16. La palabra fruto o frutos aquí en Juan capítulo 15. Ahorita no hay tiempo para pedirles que lo cuenten. Lo pueden hacer en su casa. Y si me equivoqué, me mandan un email o un texto, ¿verdad? Pero la palabra fruto o frutos aparece en Juan capítulo 15 exactamente 8 veces. Cuando una palabra se repite en la Biblia, ¿qué quiere decir? Que es importante. Y que hay que ponerle ojo, pestaña y ceja. Que hay que ponerle mucho cuidado, que hay que estudiar esa palabra. Que hay que averiguar, que hay que indagar, que hay que meditar en ella. Que hay que buscar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y tiene, no solamente que aparece 8 veces, sino que tiene la idea de progresión. De progresión. Miren, dice, llevar fruto. ¿Ah? Dice, llevar fruto. Llevar fruto. Dice, y luego dice, llevar más fruto. Y luego, que llevéis mucho fruto. ¿Sí ven el progreso? Llevar fruto, llevar más fruto y que llevéis mucho fruto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. Sigamos en Juan capítulo 15. No cierra la Biblia. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dentro de un momento vamos a regresar a este texto. Quiero preguntarles antes, ¿qué es llevar fruto como discípulo de Cristo? ¿En qué consiste llevar fruto como discípulo de Cristo? ¿Cuál es el fruto o los frutos que hay que llevar como discípulo de Cristo? Cuando hablamos de fruto o frutos, Jesús estaba pensando en los resultados de nuestra relación y conexión con Él. De cuál sería el producto de nuestra total rendición, conexión a Él. De cuáles serían las consecuencias y los resultados de seguirlo a Él de cerca y no de lejos. De cuál sería nuestra utilidad por ser un discípulo de Él. Déjenme decirle en primer lugar que si usted no está ligado a Cristo, si no está conectado, si no está íntimamente relacionado con Cristo, no puede llevar, ¿qué cosa? Fruto o frutos. En otras palabras, si usted no está íntimamente conectado con Cristo, usted entonces no es ¿qué? No es ¿qué? Un discípulo. Aunque usted es salvo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Que seamos salvos? Sí, gloria a Dios. Ahí empieza todo. Pero la meta del Señor, ¿cuál es? Que seamos discípulos. Así es. Juan capítulo 15, versos 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en dónde? En mí, en Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué cosa? Lleva
¿Qué dice ahí? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados, desconectados solamente con tu salvación, sin que haya discipulado, ¿qué va a pasar? Nada puedes hacer. ¿Cuántos están descubriendo esta verdad cuando la estamos exponiendo? Quizás esto le puede ayudar a entender, ¿verdad? ¿Por qué no hay más resultados en su vida como creyente? Aun cuando usted por mucho tiempo ha creído, se la ha creído de que es un discípulo de Jesús por venir a la iglesia los domingos. Mejor dicho, por venir al templo el domingo. O por quizás asistir a una reunión durante la semana, o quizás por tener una Biblia, o porque quizás ver algún programa cristiano en la televisión, o escuchar, o porque que sea a lo mejor porque tiene una Biblia de cuero, o porque a lo mejor piensa que es amigo del pastor. No hay nada malo con ser amigo del pastor, no hay nada malo con tener una Biblia de cuero, no hay nada malo. Todas esas cosas, miren, vale la pena. Pero eso no es ser discípulo de Cristo. Inclusive a lo mejor usted puede ayudar en la iglesia, a lo mejor hasta puede tener un ministerio en la iglesia, pero ¿hay fruto? Es el resultado de su conexión con el Señor. Jesús da por entendido a sus discípulos que Él está conectado con ellos. Él está conectado con ellos, ¿no? Pero les dice, ustedes tienen que estar conectados conmigo. Por eso dice, permanecer en mí. Si ven la condición, permanecer en mí, y la condición es, si permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti. O sea, si tú no estás conectado a mí, yo no voy a estar conectado a ti, aunque tú seas salvo. ¡Wow! A mí eso me da escalofrío. Por eso la Biblia dice de la nación de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede ser salvo, pero estar lejos. Sí, Dios quiere salvarnos, quiere darnos salvación, pero si vamos a ser útiles, ¿verdad? Como Jesús fue útil para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados. Tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Mire, se lo voy a explicar, por si se lo voy a ilustrar, ¿no? Porque a veces uno explica y a veces el pensamiento así como muy etéreo, ¿no? No es muy real. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esto es como el sistema sanguíneo. Sistema sanguíneo. Sistema sanguíneo. Hay una fotito, hermano. Gracias. Sistema sanguíneo. No sé si ustedes se han dado cuenta o se dan cuenta ahí de algo muy importante. Que estas personas no tienen sexo. No, eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? El color de las venas. Entonces, los discípulos son los que tienen, ¿verdad?, venas rojas, y los que no son discípulos son los que tienen venas azules. ¿Así es que interpretar eso? ¿No? Nuestra ilustración no es para eso, ¿no? El sistema sanguíneo funciona con dos sistemas de venas. Unas que son rojas, literalmente rojas, si no, mire, abra la boca y levante la lengua y se va a dar cuenta que usted, desde debajo de la lengua, hay unas venas que son rojas y unas venas que son azules.
Las rojas van por una parte del cuerpo y miren las azules como van por la otra parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que las venas rojas son las que bombean la sangre al resto del cuerpo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y las venas azules, ¿qué hacen? Es por donde regresa la sangre ¿a dónde? Al corazón, y luego ahí sigue el bombeo, ¿verdad? En un sistema, por eso se llama sistema circulatorio. Ahora, ¿qué tiene que ver con el discipulado? Muchísimo, muchísimo. ¿Se puede usted imaginar el cuerpo sin venas azules? Es decir, sin que tuviera venas para que la sangre regrese. ¿Qué pasaría? Morimos. Las venas azules nos representan a nosotros en nuestra conexión con Cristo, el corazón de nuestra vida. Si no estamos conectados, solo existen las venas rojas. Es decir, solamente existe salud. Solamente existe, cuidado, se le sale alguna vena por ahí, se le revienta. Solo existe Cristo. Pero para que el sistema circulatorio funcione tiene que existir Cristo y el discípulo. Así es. Así es. Ahora quiero que se den cuenta de algo que dijo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Él no dijo, yo en vosotros es suficiente para que lleven fruto. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? No dijo eso. Él dijo, ustedes tienen que permanecer, estar conectados a mí para poder llevar fruto. Por eso dice que llevemos fruto. Por eso dice que llevemos fruto. Nosotros no lo producimos, solamente lo llevamos. ¿Se están dando cuenta? ¿Quién es el que? Señor. El Señor. Pero muchas veces nosotros ponemos la palabra llevar y la llevamos a producir y pensamos que es sinónimo. Sí, en castellano se puede usar, pero no en la vida espiritual. Usted y yo no producimos nada en la vida espiritual. En la vida espiritual, ¿quién produce todo? Dios. Por eso a mí me parece tan raro que hay personas que andan diciendo que ellos pueden hacer milagros. No tiene sentido. Así tampoco. No es como Dios hace las cosas. Lo único que hacemos en realidad es estar ligados, conectados a Cristo. Nosotros solo transportamos, trasladamos lo que Jesús produce en nosotros, obra en nosotros. Por eso tenemos que estar conectados con Jesús. Separados, desconectados, alejados o distanciados, desviados o retraídos de Él, no podemos llevar fruto. Por eso Jesús dijo, sin mí nada. ¡Ajá! ¡Oh, sorpresa de sorpresas! O sea que si soy salvo, en otras palabras, eso no es suficiente. Ningún fruto lo puedo producir yo. ¿Cuántos saben eso? ¿O usted? Ninguno, ni uno solo. El fruto o los frutos los produce El Señor. Dios. Aquí Jesús hermano, muchísimas gracias. Pero déjelo nomás ahí. El fruto, los frutos los produce Dios.
Aquí Jesús es llamado la vid verdadera. Podemos imitar los frutos, pero eso se llama, ¿alguien me puede decir? Cuando usted imita los frutos, religiosidad. Nada más. De hecho, Él está queriendo producir un fruto o frutos para que los llevemos a través de nosotros a otros. Pero en muchos casos, si no estamos conectados o estamos medio conectados, esos frutos están en interrupción. Diga interrupción. ¿No se escuchó? Interrupción. Esa palabra muy importante hoy día. No están pasando a nosotros. No están pasando a nosotros. Pero en el sentido bíblico. No están pasando a nosotros. Ustedes saben lo que pasa cuando el flujo sanguíneo se interrumpe. ¿Qué pasa? Dos cosas, tres cosas. Puede haber un derrame cerebral o stroke. Puede haber lo que me pasó a mí, un infarto cardíaco. No pasa la sangre, mucho colesterol, mucho pecado, mucha carnalidad. O la persona se puede, como Condorito, flop, morir. Ahora déjenme decirles cuáles son esos frutos que Jesús quiere que llevemos. En primer lugar, tenemos que llevar frutos de arrepentimiento. Por ahí yo siempre escucho que hay que dar fruto de arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 3, verso 8. Dice literalmente, haced pues frutos, con ese, plural, dignos de arrepentimiento. Mire, nosotros sabemos que Él nos convence, el Señor, el Espíritu Santo, de juicio, justicia y pecado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Así es que, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera para arrepentirnos lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero a mí me enseñaron que yo tenía que arrepentirme. Claro, usted tiene que arrepentirse. Pero ¿de qué se va a arrepentir si no está convencido del pecado? ¿Me está siguiendo? El único que realmente nos puede convencer de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Usted llega hasta remordimiento. Hasta ahí llega. Está bien. Hasta remordimiento llegamos, todos. No hay hombre en esta tierra, ni mujer, que no necesite la ayuda de Dios para entender la grave culpa y el pecado que hay en su vida. No, pero yo tengo claridad acerca de lo que es malo y es bueno. Yo tengo conciencia. Bueno, por último, ¿quién le dio la conciencia? Pero aún así, ¿saben que la conciencia, ni siquiera la conciencia, su conciencia es suficiente para que usted se arrepienta de verdad, como Dios quiere que usted se arrepienta? El arrepentimiento es un fruto y debemos dar frutos de arrepentimiento. Tienen que haber resultados, tienen que haber cambios, cosas que digan que usted y yo verdaderamente fuimos convencidos por Dios de nuestra culpabilidad y de lo malo o del pecado que cometimos. De lo contrario, remordimiento, lloradita de cocodrilo, lloradita de cocodrilo nada más.
Note algo muy especial que dice frutos, no fruto en singular, frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento único, es una acción que se necesita que opere continuamente en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice que si pecáremos, la sangre de Cristo, está hablando a los creyentes, la sangre de Cristo nos limpia, es decir, continuamente de pecado. Pero tengo que estar conectado. Tengo que permitir que el Espíritu de Dios me convenza. En segundo lugar, tenemos que llevar o mostrar o manifestar los frutos de justicia. Frutos de justicia. Filipenses capítulo 1, verso 11, dice la palabra del Señor, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Sí ve? Ni siquiera los frutos de justicia usted los puede hacer por usted mismo. Tiene que ser por medio o a través, generados por Cristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál justicia? Nos preguntamos, aclarando. No la nuestra, pues. No la nuestra. La que produce Dios en nosotros. Es decir, hacer las cosas correctas y rectamente. Hacer las cosas excelentemente y con integridad. Miren, justicia es cuidar al necesitado, por ejemplo. Visitar al que está en la cárcel, por ejemplo. Darle agua al sediento, por ejemplo. Visitar al enfermo, por ejemplo. Consolar al que llora, por ejemplo. Siempre y cuando, porque mucha gente puede hacer esto, ¿se dan cuenta? Pero aquí dice, según el versículo, por medio de Jesucristo. No solamente en el nombre de Jesucristo, sino que sea Él el que produjo en mí que yo hiciera eso. Hay una gran diferencia. Siempre y cuando todo esto sea el resultado de estar entonces conectado de Cristo. En tercer lugar, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu y nos dice en este caso frutos. En otros casos, ¿verdad?, de los anteriores que hemos estado hablando, habla de frutos de arrepentimiento, frutos de justicia. Pero en este caso es en singular, el fruto del Espíritu. Y aunque son varios, es un solo fruto. No se tiene que dar el uno sin el otro. Y ahora lo vamos a explicar. La verdad es que cuando se da el fruto, se dan los otros. En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es. Entonces algunos dicen, estos son los frutos. No, es el fruto. Es uno solo, pero que tiene muchas partes. ¿Ok? Muchas expresiones. Y esas son amor, gozo, a ver, repítalo conmigo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero recuerden, es uno solo, aunque tiene varias partes. Es uno solo, está integrado. Así que no se puede llevar fruto de amor, gozo y paz, por ejemplo, sin dar fruto de templanza. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque es un solo fruto. Esto nos cuesta muchísimo entender, porque cuando pensamos en fruto, nosotros pensamos en colores, pensamos en, ¿verdad?, pensamos en texturas, pensamos en una variedad, y todas separadas. Pero espiritualmente hablando es diferente, es uno solo, integrado. Cuando se da el uno, se da el otro. Por eso no puede haber amor, gozo y paz en la vida de una persona sin que no esté dando templanza o dominio propio. Imagínese a una persona que dice que sigue a Cristo, que dice que tiene amor, gozo y paz, pero no puede controlar su ira. Algo anda mal. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Dominio propio. De cualquier cosa yo la puedo dominar, la puedo controlar. El otro día salió en Facebook, yo no sé si ustedes lo vieron, decía que
Si una persona realmente está controlada por el Espíritu Santo, no es que tiene que hablar muchos idiomas o hablar en lenguas, sino tiene que saber dominar, controlar su propia lengua. Eso es templanza. Pero algunos piensan que la espiritualidad se mide si usted habla en lengua. No, la espiritualidad se mide si usted controla eso. ¿Y quién le ayuda a controlar? El Espíritu. Imagínese una persona que dice que no puede perdonar, que es resentida, que es amargada, pero que dice que está llena de amor, que está llena de gozo y que está llena de paz. Puras hierbas amargas lo que tiene. No me puede decir a mí que no puede perdonar a alguien que está con el fruto del Espíritu, que está controlado por el Espíritu. Recuerde, lo uno se da con lo otro, no sin lo otro. Imagínese a una persona que dice que tiene mansedumbre, pero no demuestra paciencia. ¿Usted conoce a unas personas así? Son como calmaditos, ¿verdad? Pero explotan que da miedo. Pero una persona controlada por el fruto del Espíritu es manso, pero al mismo tiempo es paciente. Así no es. El fruto del Espíritu trabaja armónicamente y simultáneamente con todas estas cosas a la misma vez. Cuando el Señor Jesús dice que debemos dar fruto, se refería a eso. Que todo esto junto esté en nosotros. Ahora usted dice, pero pastor, la verdad es que yo sí me he dado cuenta que soy un poquito más bondadoso que paciente. Bueno, ese es usted, pues. No es el Señor en usted. Porque el verdadero discípulo tiene estas cosas pareja, se dan al mismo tiempo, es completo, es íntegro, es total, todo eso camina. Cuando no se dan todas, ¿verdad? En la misma cuando hay poca intensidad en todas. Cuando hay mucha intensidad en todas. No es que por aquí tengo mucho amor y por acá tengo poca paciencia. A menos que usted la esté restringiendo. Por eso la Biblia dice que no debemos contristar, no debemos resistir y no debemos apagar, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¡Pum! Bueno, la última cosa, que significa que un discípulo lleve fruto o frutos, no por ello menos importante, es que nuestro fruto se debe multiplicar. Se debe multiplicar. Jesús quiere hacer multiplicar todo el fruto que llevemos, que Él produzca en nosotros. De lo mínimo a lo máximo, de lo poco a lo mucho, hasta lo abundante. ¿Recuerdan? Que demos fruto y que demos mucho. Versos capítulo 2, verso 5, verso 8, verso 16, los tienen todos ahí. Los vamos a leer. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. No quiere decir que va a perder su salvación. Pero dice que lo va a poner a ese discípulo a un lado. Lo va a poner sentado. Pero no porque Jesús quiere que esté sentado, sino porque no lo puede usar, porque no está conectado con Él. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué cosa? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Wow! Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y verso 16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ustedes ya saben, ¿qué cosa? Permanezca. Toda esta multiplicación de fruto o frutos tiene que ser en nuestra vida
como limpia de pecado. Por eso dice que la limpia Él. En nuestro carácter y conducta, en nuestras buenas obras, en nuestra fe y confianza en el Señor y en la manera que nos reproducimos y hacemos otros discípulos. Mis queridos hermanos y hermanas, sin Jesús, sin estar pegados a Jesús, sin estar conectados a Jesús, no podemos dar fruto. No podemos realmente ser sus discípulos. Si no permanecemos conectados a Jesús, no podemos dar fruto. Jesús nos salvó para que seamos sus discípulos y nos hizo sus discípulos para que demos fruto, para que llevemos frutos. ¿Cuál fruto? Los que Él quiere darnos. Los que Él quiere darnos. ¿Ya usted está conectado como discípulo de Jesús? ¿O solamente usted está salvado? Salvadito. ¿Le gustaría estar más conectado con el Señor para que estos frutos usted los empiece a llevar? Recuerdo, los lleva nada más. O sea, está en usted para que pasen a otros, para que usted le enseñe a otros, que eso pueden también pasar por la vida de esa persona. Verdaderamente, usted está conectado con Jesús para llevar fruto, para llevar más fruto y para llevar mucho fruto. ¿En qué nivel de la conexión usted está? ¿Fruto? ¿Más fruto? ¿O mucho fruto? ¿Nivel 1? ¿Nivel 2? ¿Nivel 3? ¿Qué está impidiendo que usted esté más conectado con el Señor? ¿Qué lo está desconectando del Señor que necesita remover y cancelar en su vida a fin de conectarse con Él y dar fruto? Más fruto y mucho fruto, o abundante fruto. Bueno, pues, entonces, conéctese con Jesús y sea un verdadero discípulo de Él. ¿Estamos conectados con Jesús? ¿O simplemente Él es el que está conectado con nosotros? Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra que nos muestra nuestra realidad espiritual, que nos desnuda interiormente, que nos muestra exactamente cómo estamos delante de ti. Y Padre, tu palabra nos ha hablado, tu palabra nos ha exhortado, tu palabra nos ha aconsejado, tu palabra nos está corrigiendo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a quitar ese punto de vista egoísta que todavía tenemos, en el cual nos quedamos felices con nuestra salvación y no procedemos y no caminamos y no nos acercamos para ser verdaderos discípulos tuyos, a fin de que tú mismo lleves fruto, lleves más fruto y lleves mucho fruto a través de nuestra vida hacia otros que tú quieres que discipulemos. Ayúdanos a saber, Señor, que el mundo es más grande que nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a descentralizarnos de nosotros mismos. Gracias porque Cristo nos salvó e hizo un milagro tan grande y tuvo una muerte tan terrible, pero al mismo tiempo tan maravillosa por nosotros. Pero ayúdanos a no perder, Señor, la meta tuya, que era no solamente salvarnos, sino que sea ser tus discípulos, estar conectados contigo de aquí a la vida eterna, llevando fruto. Señor, mientras estamos orando delante de tu presencia, queremos, Señor, dedicarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor,
Queremos acercarnos a ti, Padre, para llevar fruto, para llevar más fruto, para llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Mientras estamos con el rostro inclinado, quiero invitar a la iglesia a conectarse con el Señor un poco más. Yo creo que es tiempo. Creo que es tiempo. Tiempo de salir del nivel de la comodidad de nuestra salvación. No caigamos en el error que cometió Israel antes de que viniera el Señor Jesús, de que se sentía tan orgullosa porque era el pueblo elegido de Dios. Y esa falsa confianza, ese orgullo carnal, ¿cómo los llevó a apartarse? Una y otra vez, a hacer lo malo, hacerlo malo, hacerlo malo, y no dar fruto, y perder el plan y el propósito y el objetivo de Dios para su vida. Jesús vino a morir para que las ovejas de Israel fueran las primeras, y gracias a Dios muchos de ellos respondieron. En realidad, con un puñado de hombres que respondieron, el Señor ha hecho maravillas hasta el día de hoy. No queremos pedir que todos ustedes respondan, pero quizás unos pocos, ¿verdad?, que quieran acercarse, conectarse un poco más con el Señor. A lo mejor usted dice, no, yo ya estoy conectado, yo ya estoy haciendo algunas cosas, yo ya hago algunas cosas, pero ¿no le gustaría hacer más? ¿No le gustaría ocuparse un poco más en el reino de Dios? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. En vez de estar ocupado en esas añadiduras, ya sea por ansiedad, por preocupación, por miedo, por lo que sea, ¿por qué no se ocupa mejor en estar pegado a Jesús? Y viene corriendo donde Él y se tira a sus pies como María. Deje a Marta que trabaje, pero agarre fuerza a los pies de Jesús para hacer lo que Él quiere, para llevar fruto, para llevar más fruto y para llevar mucho fruto. ¿Le gustaría estar más conectado con Jesús? ¿Le gustaría ser un discípulo y llevar una vida discipular con Cristo un poco más profunda? Quiero animarlo a que lo haga, que responda a lo que Jesús nos ha enseñado hoy día. Este mundo, hermano, se va a acabar. Todas esas preocupaciones que usted tiene, un día no las va a tener. Y Jesús nos va a preguntar, oye, ¿ocupaste tu tiempo para estar más cerca de mí o para estar preocupado por los problemas de esta vida temporal? ¿Ocupaste tu tiempo para aprender a estar cerca mío? Porque por el resto de la eternidad vas a estar conmigo. ¿O te preocupaste más por otras cosas? ¿Quieres estar un poquito más conectado con el Señor? Bueno, si es así, hermano. Un día usted levantó la mano, un día usted pasó adelante quizás de una congregación para recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Y de ahí no tuvo vergüenza. ¿Qué tal si hoy tomamos un compromiso? Mire, si usted quiere tomar ese compromiso de ir un poco más allá, no solamente dar fruto, más fruto, sino mucho fruto. Quiero invitarlo a que venga aquí adelante y conmigo le digamos que sí al Señor. ¿Bien? Yo quiero ser discípulo tuyo de verdad. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, porque con vergüenza y dolor hemos entendido claramente tu palabra. Pero esta palabra tuya, Señor, que corta duro y profundo, Señor, es buena.
es buena de tu parte, Señor. Y te damos las gracias por hablarnos honestamente, con franqueza, con la verdad tuya que es poderosa, para acercarnos a ti. Señor, gracias porque tú te has acercado primero. Gracias porque tú nos has elegido. Queremos en primer lugar pedirte perdón porque hemos pensado que sí, que tenemos un nivel de acercamiento contigo. Pero hoy hemos entendido que podemos acercarnos un poco más. Que podemos acercarnos mucho más. Y Padre, ese es nuestro compromiso en esta mañana. Lo hacemos públicamente, delante de tu presencia y delante de tu pueblo, de que ahora en adelante nos vamos a acercar lo más que podamos a ti. Lo más que podamos. Que vamos a hacer todo esfuerzo, que vamos a hacer todo cambio, que vamos a hacer, vamos a quitar cualquier cosa, Señor, que nos impida acercarnos más a ti. Tú conoces nuestros corazones y pedimos la ayuda, la asistencia preciosa de tu bendito Espíritu Santo para andar cerca tuyo, cada día, cada momento. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.